Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana, gracias por estar con nosotros y damos gracias a Dios porque nos da esta oportunidad y el privilegio de poder exponer su palabra con total libertad. Dios bendiga tu vida y Dios bendiga tu vida, la vida de cada uno de ustedes, los que nos están acompañando en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana, vamos a estar tocando el tema sobre el orgullo. Y vamos a entregar este tiempo a Dios para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo precioso que nos das. Pedimos en este momento que tú nos guíes, nos ilumines y que tú, Señor, nos abras nuestras mentes, abras nuestros corazones, que podamos entender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos predicar con total libertad. Y aunque el mundo está paralizado, tu iglesia, Señor, sigue avanzando, sigue expandiendo tu reino de diferentes formas. Bendice, Señor, a cada siervo que estará también predicando tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema de esta mañana es el orgullo. ¿Qué es el orgullo? El diccionario dice que es un exceso de estimación propia, arrogancia, fatuidad, soberbia, vanagloria, engreimiento. Dice que el orgullo no nos hace justificar nuestros propios errores, anteponiendo culpables. Y me gustó una expresión que encontré, dice que el orgullo es la tierra de todos los pecados. Agustín de Hipona expresaba lo siguiente en cuanto al orgullo: el orgullo es la fuente de todas las enfermedades, porque es la fuente de todos los vicios. A lo largo y ancho la Biblia trata sobre este tema. Hemos visto, leído alguna vez que grandes hombres de Dios, por causa del orgullo, cayeron, fracasaron. Tenemos el rey David. ¿Se acuerdan que él no podía hacer censo? Y por su corazón orgulloso, por su vanagloria, porque Dios le dio tantas victorias, tanto triunfo, tanto progreso, él hizo el censo. Y por eso, porque su corazón fue orgulloso, como 60,000 personas murieron. Y vemos también otros personajes de la Biblia que fueron grandemente utilizados por Dios, pero fracasaron en un momento dado por ser orgullosos. Cristo también tuvo que tratar este tema con sus discípulos. El orgullo no está ajeno, fuera o dentro de la iglesia. Y el orgullo muchas veces no lo podemos disfrazar hasta algún tiempo, pero más de eso no. La soberbia y el orgullo van de la mano. Y la soberbia no se puede disimular. El orgullo tal vez un poco más, pero a la larga nuestro corazón descubrirá lo que realmente tenemos dentro. Y los discípulos, al final de la carrera, al final del ministerio de Cristo, afloraron por el cual ellos seguían a Cristo. Cristo tuvo que confrontarlos, tuvo que hablar duramente. En varias oportunidades Cristo les trató a sus discípulos como hombres de poca fe, como impíos. Cristo iba de frente. Imagínense si hoy en día hacemos esto. Muchos hermanos se enojarían y muchos hermanos se enojan. Por eso esta mañana quiero hablar el orgullo dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Y dijimos que los discípulos no estaban exentos de este tema. Ellos tenían una lucha de poder interna. Ellos querían los primeros lugares y muchas veces lo disfrazaban o lo espiritualizaban. Y la lucha fue tan grande que no pudieron contener y tuvieron que ir a la fuente
de su maestro. Los discípulos iban detrás de Cristo. Los discípulos escuchaban las enseñanzas de Cristo, asistían a la iglesia de Cristo, pero su corazón no anhelaba las cosas de Cristo. Anhelaban los aplausos, anhelaban las cosas materiales. Y Cristo les enseñó que eso no valía la pena. Y la primera lucha de poder se dio en el Evangelio. Quiero que me acompañen en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, todos sus discípulos, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos querían saber quién era el mayor. Y también tenemos un poquito más adelante, como los discípulos le utilizaron a sus madres. Por ejemplo, vamos a Mateo, al capítulo 20 del Evangelio de Mateo, versículo 20. Versículo 20 al 28. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Imagínense cómo hace. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, como si fuera que no sabía: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino. ¿Se acuerdan que ellos preguntaron quién era el mayor en el reino? Ordena en tu reino que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. No es que se enojaron porque le hicieron la pregunta a Cristo. Ellos se enojaron porque a escondidas le preguntaron y le hicieron este pedido a Jesús. Entonces, versículo 25, entonces Jesús, llamándolos, le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La lucha que tuvieron ellos, los discípulos, fue grande. Una lucha de poder que no pudieron ocultar. Hasta recurrieron a sus madres y a escondidas de otros 10 vinieron a preguntarle a Cristo. Ellos querían el primer lugar. Y Cristo les dice que los primeros van a ser últimos. Y siempre en la iglesia o dentro de los ministerios, ¿cuáles son los ministerios que más buscamos? Los ministerios que salen a luz. Los ministerios que la gente ve. Difícilmente vamos a anhelar el servicio o el ministerio de servir. Difícilmente vamos a anhelar el ministerio de limpiar el templo o limpiar los bancos. Porque eso no tiene cámara. Eso la gente no ve. Pero ese pues muchas veces es nuestro error. Nosotros queremos hacer las cosas para que los hombres vean y para que los hombres nos aplaudan. Entonces actuamos de la misma forma como actuaron los discípulos. Ellos querían los aplausos de la gente.
Y muchas veces nosotros también queremos eso. Y la lucha de poder es el resultado de personas con poca fe. Por eso Cristo les trató a ellos como hombres de poca fe. Y quiero que me acompañen. Hoy vamos a estar viendo versículos del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 30. Mateo capítulo 6, versículo 30 dice así: y si la hierba del campo que hoy es y a la mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y en otros textos también, capítulo 8, versículo 26, dice así: Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Capítulo 14, a lo mejor creo en dos, no, pero sigue hablando. Capítulo 14, versículo 31, dice así: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? ¿A quién le dijo esto? A Pedro. ¿Se acuerdan cuando él se lanzó de la barca y fue junto a Jesús y dudó? Y Cristo le dijo, hombre de poca fe. Mateo capítulo 17, versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos. Esta era una escena donde un epiléptico fue llevado a los discípulos para que sea sanado. Por eso dice, la Biblia dice lunático, epiléptico sería hoy en día. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportarle? Traédmelo acá. El versículo 20 dice así, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque ellos se preguntaron, pues, ¿por qué no pudimos sanarle? Y Jesús le responde, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y eso nos lleva a la dependencia, la oración y el ayuno, la lectura bíblica. Dice, los discípulos luchaban contra su propia fe. Y nosotros también hoy en día luchamos con nuestra propia fe. Luchamos porque en momentos difíciles o en momentos que nos tocan atravesar, dudamos. Así como Pedro dudó. Pero dentro de las esferas ministeriales muchas veces nuestra fe tambalea porque tenemos un corazón orgulloso. Nuestra fe tambalea porque no dejamos que las escrituras se impermealicen en nosotros. No dejamos que las escrituras obren en nuestras vidas. Y muchas veces, así como los discípulos, podemos estar escuchando la prédica, podemos estar en la iglesia, podemos decir que somos seguidores, pero nuestros corazones dicen lo contrario. Nuestros corazones marcan lo contrario. Por eso dice el texto que de nuestro corazón mana la vida. Todo sale de ahí, porque se conjuga con nuestras acciones. Y los discípulos se creyeron imprescindibles, y muchas veces los creyentes también nos creemos imprescindibles dentro de la iglesia o dentro del ministerio, como si fuera que Cristo depende de nosotros para llevar adelante su obra. Y no es así. Es un privilegio que podamos servirle a Cristo. Pero muchas veces, porque Dios permite que lleguemos a un cierto punto dentro de las esferas del cristianismo,
nuestro corazón se enorgullece. Y ya no queremos escuchar ciertas cosas. O ya no queremos aceptar muchos errores. Porque creemos que pertenecemos a un estatus. Y no es así. Delante de Dios somos todos iguales. No hay diferencia, dice la Biblia. Pero muchas veces nos dejamos gobernar por nuestro orgullo. Muchas veces nos dejamos llevar y nos desenfocamos de lo que realmente importa, de lo que realmente tiene que tener significado dentro de la vida cristiana y fuera de la iglesia. Muchas veces nos desenfocamos de Cristo, muchas veces salimos del carril que deberíamos estar porque tenemos un corazón orgulloso. La vida cristiana no se mide por cuántos años de iglesia tenemos, sino se mide por cuánto hemos entregado nuestras vidas o las áreas de nuestras vidas a Cristo cada día. No porque tengamos muchos años de vida cristiana quiere decir que somos buenos cristianos. Nada que ver, nosotros luchamos todos los días contra nuestros pecados, pero muchas veces el orgullo no nos hace reconocer que le fallamos a Dios, que le fallamos al prójimo y no queremos arrepentirnos, no queremos pedir perdón. ¿Por qué? Porque nos creemos autosuficientes. Por eso el orgullo es la tierra de todos los pecados. ¿Y cuándo sale a luz el orgullo? El orgullo sale a luz cuando Dios nos bendice o somos utilizados con un privilegio que no merecíamos en un ministerio. Cuando acabamos una carrera universitaria que tanto le hemos rogado a Dios, pero termina, nos recibimos, somos profesionales, ¿y qué es lo que primero muchas veces hacemos? Nos alejamos de Dios, nos alejamos del ministerio. A mí me encanta que la iglesia esté lleno de jóvenes universitarios profesionales. Me encantaría que Dios les bendiga tanto en lo espiritual como en lo material. Pero más me encantaría que a través de sus profesiones sirvan en el reino de Dios, en la expansión del Evangelio de Cristo. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Termina, nos recibimos, muchas gracias y le damos la espalda. Y después empiezan las consecuencias. Pero siempre le culpamos ¿a quién? A la iglesia. El orgullo sale a la luz cuando alcanzamos el éxito personal. Cuando luchamos por los primeros lugares en la iglesia. Cuando decimos que ya no necesitamos de tal conferencia, de tal charla, de tal capacitación o de tal campamento, porque ya nos creemos autosuficientes. Cuando no acepto ciertas directrices o correcciones de personas calificadas y temerosas de Dios. Entonces ahí tenemos que empezar a analizar si realmente nuestros corazones condicen de que estamos caminando con Cristo. El orgullo es difícil de que lo reconozcamos. Y lamentablemente los cristianos muchas veces no dimensionamos el impacto que causamos, tanto negativo como positivo, dentro del lugar donde nos desarrollamos. Y muchas veces, por tener un corazón orgulloso, desanimamos a hermanos en la fe, en especial a los que empiezan a caminar. Y no nos detenemos a pensar el impacto negativo que estamos teniendo y las consecuencias que van a traer a nuestras vidas ese impacto negativo. Por eso Cristo dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos, y tenemos que luchar contra esas áreas de nuestras vidas de los cuales tenemos debilidad. Debemos luchar
Y tenemos que entregarle y reconocer que no podemos con eso. Eso es lo que Dios desea. Pero ¿qué es lo que muchas veces nosotros hacemos? No, yo puedo solo. Yo voy a luchar solo. Yo no necesito de la oración de los hermanos. Yo no necesito de la intercesión de la iglesia. Yo no necesito. Mentiras. Muchas veces no aceptamos las correcciones o no queremos soltar porque nos gustan esos pecados. Pero no nos estamos dando cuenta de que somos de impacto negativo dentro del cuerpo y fuera del cuerpo de Cristo. Nosotros deberíamos de tener impactos positivos, donde las personas que están fuera de la iglesia y dentro de la iglesia vean a un Cristo vivo y anhelen tener esa relación personal con su Salvador, así como deberíamos nosotros demostrar. Pero muchas veces no ven eso porque no queremos doblegarnos, no queremos doblar las rodillas y pedir perdón, arrepentirnos cuando fallamos, de pedir disculpas. No queremos hacer eso. Entonces tenemos un impacto negativo cuando realmente tendríamos que tener un impacto positivo. Y cuando el orgullo se apodera de nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Actuamos como jueces? ¿Actuamos como personas burlonas? ¿Actuamos como personas de poco interés hacia las cosas eclesiásticas o las cosas de Dios? Porque el orgullo ya nos ganó, pero jamás vamos a reconocer eso. Y no aceptamos y nunca vamos a aceptar las correcciones que vengan de parte de, ya sea del pastor, de nuestros padres o de algún anciano temeroso de Dios. ¿Me explico? Entonces, los discípulos tuvieron que aprender en carne propia a luchar y reconocer que eran orgullosos, que el enfoque del reino de Cristo estaba equivocado. Y nosotros también tenemos que entender y comprender que muchas veces el enfoque, ya sea en el servicio de la iglesia, ya sea en el ministerio de la iglesia, a veces estamos desenfocados. Pero Cristo nos da la respuesta de cómo debemos luchar contra nuestros propios orgullos. ¿Cómo debemos dejar que Cristo obre en nuestras vidas? Quiero que me acompañen. En Mateo, capítulo 18, versículos 2 y 3, dice así: Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Permiso. Me imagino la cara de los discípulos. Me imagino los rostros asombrados de los discípulos cuando le trae al niño y le dice: ¿de quién? Porque la pregunta era: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Cristo no les dice esto, aquello. No, les trae a un niño, le pone de ejemplo. Y me imagino los rostros. Porque cuánto nos ofendería si decimos: tanto hice para la obra, tanto trabajé, tanto hice en el ministerio fuera y dentro, y nosotros organizamos esto, hicimos campamentos, hicimos esto, hicimos aquello, y tantos años de vida, pero viene un niño y se le reconoce al niño. ¿Cómo nos quedaríamos nosotros? ¿No nos ofenderíamos? No con la persona, no con el pastor, sino con Dios. Porque diríamos:
que no nos tiene en cuenta, que la obra que hicimos no valdría la pena. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo nos desenfoca realmente de dónde estamos parados en el ministerio, de dónde o cómo tendríamos que actuar. Y me gustaría desglosar lo que significa hacerse como niño, según Mateo 18, versículo 2, versículo 13. ¿Qué significa hacerse como niño? El niño es dependiente del padre. Su voluntad está dirigida por sus padres o por el padre. El niño puede tomar ciertas decisiones, pero al final el padre es quien le muestra el camino correcto. El niño es un aprendiz. El niño es enseñable. Un niño no se detiene en su crecimiento y conocimiento. Un niño es fiel. Un niño responde a sus autoridades. El niño es obediente. El niño es humilde y va creciendo en entendimiento. Aquí Jesús nos enseña claramente que debemos ser humildes, ser enseñables, estar sujetos a la voluntad de Dios. Esto es lo que quiso decir Cristo a sus discípulos cuando le trajo a ese niño en medio de ellos. Y Pedro, un tipo impulsivo, entendió eso. Después de todos los papelones y fracasos que experimentó en carne propia, escribe estas palabras, estos textos, inspirados por Dios. Acompáñame en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro lo que nos estaba queriendo decir es lo siguiente. 1. Preparar nuestra mente para actuar. Sí, el apóstol Pedro, aquel que le quiso cortar el cuello a aquel soldado, la persona impulsiva que abría su boca donde no tenía que abrir, escribe este texto. Una persona totalmente transformada por Cristo. Preparar nuestras mentes para actuar. Tener control propio. Poner todas nuestras esperanzas en Jesucristo. Ser obedientes. No volver a nuestro viejo estilo de vida. ¿Y cómo nos cuesta ser obedientes a la palabra de Dios? Ser obedientes a lo que Él nos llama. ¿Y cómo nos cuesta despojarnos de nuestra vieja vida? ¿Cómo nos gusta cargar ese cuerpo que se llama pecado y arrastrarlo años y años y vivir una vida espiritual muchas veces sin frutos, con mayor amargura que gozo en Jesucristo? Porque somos soberbios, somos orgullosos y no queremos reconocer
que no caminamos muchas veces en integridad delante de nuestro Padre. Y debemos ser santos. No es acá la palabra santo como algo religioso, algo que es como algo canonizado. No. En medio de nuestros defectos, porque tenemos millones de defectos, debemos luchar y reconocer que hay áreas en nuestras vidas, hay pecado en nuestra vida que no podemos soltar, que no podemos dejar porque nos gustan. Y esos pecados nos alejan de Dios. Entonces tenemos que reconocer delante del Padre y decirle: Señor, no puedo, ayúdame, porque esto me está quitando el privilegio de ser una persona santa delante de ti. Me quita el gozo muchas veces de la salvación. Ser una persona santa no es ser una persona perfecta. Nosotros somos santos porque fuimos santificados por medio de Cristo. Nosotros no hicimos nada, pero muchas veces nosotros lo tomamos tan en poco. Eso porque nos gusta darle placer a nuestros deseos temporales y no dimensionamos porque no estamos enfocados muchas veces en las cosas espirituales. ¿Será que por causa de nuestro orgullo hemos dañado a algún hermano? Te pregunto en esta mañana. ¿Será que por causa de nuestro orgullo hemos dañado a la iglesia de Cristo? ¿Será que por causa de nuestro orgullo hay pecados que no confesamos? ¿Será que por causa de nuestro orgullo hay pecados que no queremos soltar? El orgullo, por un lado, trae graves consecuencias a nuestras vidas espirituales, en los ministerios de la iglesia o eclesiásticos, en la familia. Trae consecuencias nefastas que muchas veces no queremos reconocer porque no queremos doblar nuestras rodillas y reconocer que hemos fallado. En pequeñas cosas nosotros somos orgullosos y muchas veces nos creemos mejores que los demás. El hombre por naturaleza es orgulloso. Por eso Lucifer cayó. Por eso Adán y Eva fracasaron. Por eso nosotros fallamos. Por eso el ser humano no dobla sus rodillas y no reconoce que necesita de un Salvador. Por el orgullo, por la caída, o como dicen algunas personas, la depravación del hombre. La naturaleza humana está alejada de Dios por causa del pecado, por causa del orgullo y por no querer reconocer que necesita de un Salvador, que necesita de Cristo para heredar el reino de los cielos. Y esto no es solamente fuera de la iglesia, sino muchas veces dentro de la iglesia. Porque ¿cómo podemos saber si estamos dentro del reino de Cristo? ¿Cómo podés saber vos si calificás como hijos de Dios? ¿Cómo podés saber si estás en el reino de los cielos? Porque recuerden lo que decía Mateo 18. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que realmente nos califica de que estamos en el reino de los cielos es hacernos como niños, humillarnos, arrepentirnos, reconocer que hemos fallado, reconocer que necesitamos de Cristo para el perdón de nuestros pecados,
y acudir a nuestro Salvador, que es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Es tu corazón como la de un niño? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que si no nos humillamos, que si no reconocemos que necesitamos de ti, no heredaremos el reino de los cielos. No obtendremos el perdón de nuestros pecados. Señor, obra en nuestros corazones y muéstranos las áreas en nuestras vidas que no te hemos entregado, las áreas de nuestras vidas que tú no gobiernas. Muéstranos nuestros corazones, Señor, en los lugares donde tú no habitas. Y Señor, enséñanos a caminar contigo, a dejar que tú nos enseñes, que tú nos guíes, que tú nos ilumines y llegar a ser hijos obedientes tuyos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.